profundizar en esos temas. A ver, cuando nosotros estamos trabajando en desarrollando sistemas de información, y de alguna forma hemos logrado establecer que hay tres capas muy visibles en este tipo de sistemas. Y hemos asociado un poco con la arquitectura ANSI Spark, que también tiene la base en los motores de base de datos. Entonces, casi siempre intentamos visibilizar el hecho de que tenemos una capa del usuario, una capa de presentación, tenemos una capa de datos, estrictamente donde están los datos almacenados, y una capa intermedia o capa de negociación. Basada en ese concepto, entonces, nuestro trabajo en esta asignatura es estrictamente cómo yo construyo la capa de datos. Y construimos a partir de las necesidades que se detectan en el medio para lograr hacer un diseño de base de datos. Una vez que nosotros detectamos eso, pues creamos las bases de datos en las diferentes herramientas. Recuerdo haberles dicho en alguna clase que en el argot informático pues hay términos que se pueden confundir, pero que al final termina siendo lo mismo. En algunos contextos se habla de qué motor de base de datos estás utilizando. Otros se dice qué plataforma de base de datos que estás utilizando, o simplemente qué base de datos estás utilizando. Entonces, indistintamente del nombre, pues nos referimos a la herramienta que permite el almacenamiento en la capa de datos, en la capa interna de un sistema de información. Entonces, la actividad que sí la mayoría ha hecho y está muy bien, iba enfocada a determinar qué herramientas nosotros tenemos que nos permitan el almacenamiento de los datos o qué motor de base de datos nosotros podemos disponer. Si bien es cierto, cada motor de base de datos puede tener, y de hecho tiene su propia herramienta para administrar la base de datos, pero también hay muchas herramientas que son multiplataforma, que utilizando una misma herramienta puede utilizar a diferentes motores de base de datos, solamente teniendo las credenciales que son correctas. Entonces, la actividad iba enfocada a crear una matriz en donde podamos tener un listado de motores de base de datos relacionales, y eso era importante. Intentemos ver solamente los relacionales, y algunos incluyeron, entiendo que como hay un trabajo similar, también incluyeron MongoDB, por ejemplo. Si bien es cierto, en la descripción del trabajo se dice de que MongoDB no utiliza, por ejemplo, SQL y no es relacional, pues al final esa es la idea, que nosotros detectemos qué motores de base de datos son relacionales, en qué sistema operativo los podemos instalar, cuál es el lenguaje que utiliza para la gestión de los datos. Y claro, si nosotros logramos complementar con cuál es el nombre de la herramienta de gestión o la herramienta que permite la administración de ese motor, pues eso va bastante bien. En algunos trabajos veo que han puesto pgadmin para Postgres, por ejemplo, veo que han puesto Workbench para MySQL, veo que han puesto el SQL Admin para SQL Server, y sí, efectivamente son herramientas que permiten la administración de la base de datos, pero también hay herramientas como Toad, por ejemplo, que es multiplataforma, se conecta con diferentes bases de datos y permite una administración bastante buena, y así hay muchas. De lo que ustedes han podido revisar, pues si bien es cierto, en clase casi que terminamos mencionando que entre las bases de datos pagadas, pues Oracle y SQL Server son dos motores de base de datos que están a la vanguardia, y terminamos diciendo también que entre Postgres y MySQL son las principales bases de datos en código libre, pero definitivamente en el trabajo que han hecho, que está muy bien y les felicito, pues aparecen nombres como MariaDB, como DB2, aparecen otras bases de datos que sí que se puede utilizar, como Access, por ejemplo, como Firewheel, que todos son motores de base de datos relacionales, y que realmente la estrategia que los desarrolladores utilizamos es saber cuál es la necesidad que tiene la organización para nosotros poder sugerir qué motor de base de datos utilizar. Es que también pesa mucho cuál es la experiencia que usted tiene en determinada área. Y entonces sucede que las aplicaciones en las organizaciones terminan siendo en función
de la experticia de quien dirige el proyecto. Entonces, por ejemplo, si es que yo soy experto en MySQL y me contratan una empresa, pues voy a decir hagámoslo en MySQL. Y no existe un proceso de discriminación, un proceso de mirar qué tipo de datos voy a tener, cuánto va a crecer la base de datos, de valorar cada una de las características de los motores antes de hacer su selección. Pero bueno, es el trabajo que hay que hacer como DBA para poder tener una herramienta que administre los datos y un motor de base de datos que permita su almacenamiento y disposición. Tengan presente que, si bien es cierto, parecería ser que no deberíamos tener problemas de crecimiento, pero también vimos que cuando ponían ustedes el ejemplo de Excel, pues Excel tiene un número limitado de filas. Entonces, no debemos tampoco descartar el hecho de que algunos motores de base de datos pudiesen tener esa limitante. Entonces, no sé si tienen algún comentario o pregunta, por favor, sobre esto que les acabo de comentar. Bueno, entiendo que no. En todo caso, utilizaremos una de esas herramientas para las prácticas más adelante. Bueno, vamos a comenzar. Eh, ¿Están viendo, por favor, la pantalla compartida? De acuerdo, gracias. Entonces, mire, cuando nosotros disponemos de todos estos conceptos que son base para poder tener claro cómo funcionan los sistemas de almacenamiento, es importante también comprender cómo las bases de datos atienden estas peticiones, a través de qué operaciones, cuál es el fundamento que hace que una base de datos reaccione ante una petición, por ejemplo. Si recordamos una lámina previa, pues la base de datos tiene un grupo de programas que hace que funcionen. ¿Cómo se llama ese elemento? Conjunto de programas que atiende las peticiones de los usuarios. No, no, porque el sistema operativo es el que administra el hardware de un ordenador. Estamos hablando estrictamente de la base de datos. ¿Quién recibe las peticiones del usuario? Peticiones para insertar, peticiones para actualizar, para borrar, para crear, para modificar. Ah, sí, el gestor de base de datos, o el DBMS o SGBD, que es un conjunto de programas que tiene esta función. Entonces, este conjunto de programas o estas herramientas informáticas, en mayor o menor grado desarrolladas, pues lo que hace es interactuar con la base de datos apoyado en el lenguaje relacional. De hecho, el lenguaje SQL pues es una versión de alto nivel que opera sobre el lenguaje relacional, y eso es lo que vamos a comentar ahora básicamente. Entonces, el álgebra relacional es el fundamento matemático sobre el que está montado los sistemas de almacenamiento, es decir, basado en la relación. Por eso es que el fundamento matemático de las bases de datos relacionales es, por ejemplo, la teoría de conjuntos. Todas las operaciones que nosotros hacemos entre conjuntos, unión, intersección, complemento, producto cartesiano, unión natural, son las que se hacen en las bases de datos para lograr recuperar información en, en las peticiones que los usuarios hacen.
Entonces, el álgebra relacional viene a ser un lenguaje de consulta que interactúa con una base de datos relacional. Si ustedes recuerdan, una base de datos relacional básicamente tiene una conformación de filas y columnas. En las columnas, pues tenemos las características o atributos de la entidad, y en la fila tenemos los datos que representan y que identifican a cada uno de los registros. Esta álgebra relacional, pues es procedimental. Básicamente indica el cómo se hace. Consta de operandos que permiten trabajar con relaciones y con operadores que se aplica sobre las relaciones. Debemos recordar, por ejemplo, que aquí el término relación se lo asocia mucho, para no alejarnos un poco de lo que hemos venido haciendo, pues una relación es una tabla. Muchas veces cuando usted utiliza diferente bibliografía, pues lo que nosotros llamamos fila, registro, en algunos textos están como tuplas, que al final significa lo mismo, solo es una cuestión de notación. Y entonces en el álgebra relacional, la relación es lo que más adelante se conoce como tabla. Y si quiere hacer el símil, pues toda tabla es una relación y toda relación es una tabla, en teoría relacional. Porque más adelante veremos que la relación como tal es la que permite unir más de una tabla. Entonces, esta álgebra relacional es cerrada porque el resultado es también una relación o una tabla. Es decir, que si usted consulta, saca información de una tabla, el resultado también es una tabla. Aunque claro, si nosotros estamos hablando de que las tablas, es un tema de TV1, es igual a n filas por n columnas. Y entonces podemos tener una tabla, que una TV1 que sea 5 filas por 4 columnas, pero también pudiésemos tener un TV2 que tenga 100 filas por una columna. Entonces, TV2 será una tabla. ¿Qué dicen? Sí, TV2 sigue siendo una tabla con la particularidad que sigue siendo tiene una sola columna. Y recordamos esto porque seguramente en semestres pasados usted viene revisando lo que son listas, pilas, colas y árboles o similares, en donde se ve todos estos tipos de estructuras de almacenamiento dinámico. E incluso en algún lenguaje de programación debe haber tomado el tema de arreglos o vectores, en donde son unidimensionales. Entonces, son conceptos que se puede un poco parafrasear y asociarles un poco a lo que aquí estamos comentando. Pero que puedo tener una tabla con un solo atributo, pues en principio es una tabla. ¿Que es adecuado tenerla? Pues yo diría que no. Y más adelante, cuando nosotros veamos el modelo entidad de relación, veremos que esta afirmación que en este momento los hago es totalmente cierta. Entonces, las operaciones se pueden componer. Eso significa que, por ejemplo, si la operación 1 para sacar un resultado necesita de una nueva operación, entonces operación 1 y operación 2 la puedo yo aplicar a una misma relación o al resultado de la relación. Hay que recordar que cuando yo hago una operación, el resultado sigue siendo una relación. Entonces, el álgebra relacional tiene operaciones fundamentales que se llama la selección, la proyección, la unión, diferencia,
producto cartesiano y el renombramiento. A mi juicio, hay operaciones que tienen una incidencia muy alta sobre las demás, aún siendo fundamentales, y de eso destacamos la selección, la proyección, el producto cartesiano y la unión. No significa que la diferencia y el renombramiento no sean importantes, pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, que a veces es posible que no necesite utilizar este tipo de operaciones, mientras que las dos primeras, por ejemplo, selección y proyección, son operaciones básicas en cualquier instrucción que se genere. Además, pues se definen otras operaciones en términos fundamentales, tales como la intersección, join natural y la división y asignación. Entonces, de este lado, pues, resaltamos el hecho de que la intersección y el join natural tienden a ser dos operaciones que se utilizan mucho a la hora de generar información. Ya vamos a ir comentando sobre cada una de ellas y en la práctica lo vamos a probar. Entonces, aquí tenemos nuestro primer operador, el operador sigma o el operador de selección. Básicamente en la sintaxis, pues ponemos el operador, que lo tenemos por acá. Este operador es de selección. Añadimos una condición. Aquí está la condición. Y luego ponemos la tabla o relación. Esa sería como sintaxis. Las condiciones, tal como en su momento es posible que usted lo venga viendo, pues pueden utilizar operadores matemáticos. Eso puede ser suma, resta, multiplicación, división, o también pudiese operadores lógicos como AND, OR, NOT, por ejemplo, para poder unir o poner de mejor manera las operaciones. Recuerden que, por ejemplo, en simbología, el AND o la conjunción tiene este de acá, el OR tiene este de acá, perdón, en la negación, a ver si la tenemos por acá. Pues no salió la negación. Algo así. Bueno, no tengo el editor de fórmulas, pero algo así. Entonces, basado en eso, podemos ver cómo en el ejemplo siguiente, pues utilizamos esta notación, en donde la relación es R, se entiende que existe una relación que se llama R y que tiene varios atributos. El departamento tiene el código del departamento, el nombre del departamento, la cédula del jefe y el código de la sucursal. Esos atributos tienen la relación departamento. Y si nosotros queremos esto graficar a manera de tabla, pues lo que sucede es que tenemos algo de este tipo, algo que está así. Entonces, por acá tendremos nosotros que se llama departamento. Y entonces por acá tenemos code de PTO, tenemos nom de PTO, por acá tenemos set jefe y por acá tenemos code
sucursal. Entonces, en cualquiera de los casos, nosotros deberíamos asumir de que, si bien es cierto, desde el punto de vista de relacional es un tema de conjuntos, pero sí también lo podemos asociar, que debería estar en forma de tabla, como estamos graficando ahí en color rojo. Una vez que esta tabla se la abre, pues empiezan a tener datos. Hace un momento les decía, ¿cómo se llama este elemento que está acá? Este primero. ¿Cómo se conoce a ese primer elemento? No, no, me refiero a este elemento. Voy a marcarlo acá. Dentro de una tabla o dentro de una relación, ¿cómo lo llamo a todo esto que estoy marcando, a lo que queda dentro del cuadro? Hace un momento decía que pueden haber varios nombres para lo mismo dependiendo de la bibliografía que utiliza. ¿Alguna idea? Ajá, fila, es uno y podemos referirnos como esa fila. Tres nombres les decía yo. Fila, registro, tupla. Entonces, si usted sigue una bibliografía eh, y empieza a encontrar estos términos, pues tupla es fila, tupla es registro. Así que no se haga mucho problema por eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el sistema gestor de la base de datos toma esta operación, entonces toma posesión sobre la tabla que estamos seleccionando, que en este caso es la tabla departamento, y busca que se cumpla esta condición, que el código del departamento sea igual a 1001. Entonces, lo que devuelve el motor de base de datos es una nueva tabla con todos los campos, pero con las filas que cumplen la condición. Entonces, eso es lo que hace el operador de selección. Ponemos una condición y se ejecuta. Y en la práctica ya lo vamos a ver. Entonces, si queremos un poco comentar la definición, pues R1 es la relación desde donde yo extraigo los datos. Sigma C es la condición que estoy poniendo. ¿Y qué es R2? Pues R2 es una nueva tabla o una nueva relación que contiene, ojo, todas las tuplas o filas de R1
pero que satisfagan la condición. Y tenga presente que tienen todas las columnas. Los esquemas de R1 y R2 son iguales. ¿Eso qué significa? Que si R1 tiene 20 campos, R2, ¿cuántos debería tener? Si R1 tiene 20 campos o 20 atributos, ¿cuántos debe tener R2? 20, correcto. 20. Permítame. Entonces tenemos que tener claro que la selección me genera una nueva relación a partir de otra relación, solamente aplicando la condición a cada una de las filas. Por eso es que cada una de las filas son un subconjunto de la relación original. Entonces, eso es lo que hace la operación de selección. Hace un momento les decía que la condición está formada por un término o varios términos unidos con un operador, que puede ser un AND o un operador OR. Entonces, por ejemplo, lo que teníamos hace un momento, si nosotros vemos acá, pues está el code departamento igual a 1001, pero podía haber también esto modificado. Entonces, podía haber puesto aquí, por ejemplo, AND, y aquí pudiese haber puesto, por ejemplo, code sucursal es igual a 2500. ¿Cuál sería el resultado de ejecutar esa instrucción? Bueno, claro, no es igual, pero la pregunta que les hago es ¿qué saldría? Si se fija, si la instrucción va sin el AND code sucursal igual a 2500, pues me sale toda esa fila que está ahí. Pues esto que usted ve aquí, ese es el resultado de ejecutar la instrucción original. Lo que les pregunto es cuál es el resultado de ejecutar añadiendo una nueva condición. Sí, no muestra nada porque no se cumple la condición, porque usted se fija, el departamento es del 2501, pero puede darse el caso, por ejemplo, y, y, y si estuviera la instrucción de este modo, ¿cuál sería el resultado?
Una consulta, y sí, un poco están teniendo claro lo que voy comentando. Si no, con gusto. Mire, esto que estamos viendo aquí es el inicio de toda la parte práctica. Por lo tanto, desde aquí tenemos que ir quedando claro cómo la base de datos va filtrando información para luego tomar decisiones, va filtrando datos y luego nos pone a disposición de nosotros a través del gestor. Entonces, lo único que estoy haciendo aquí es intentando decirles que una condición no es solamente simple, puede estar compuesta y la forma de hacer que la condición tenga más condicionantes o más condiciones, si cabe el término, es uniéndolo a través de los operadores lógicos. Y el operador AND es una conjunción y cuando usted vio lógica matemática, pues ahí se ve que en la tabla de verdad cuándo es un 1 y cuándo es un 0. Y es por eso que si pasando solo con una condición me regresa a una fila y además le digo que el código sucursal sea 2500, entonces el resultado no muestra nada. Pero eso debería tener claro usted. Si en vez del, si en vez del AND que estaba hace un momento le pongo el OR, que es la B, pues el resultado mínimo sería el mismo que tenemos ahí, porque pudiese darse el caso, por ejemplo, de que en la relación o tabla tenga almacenado más datos en donde el código de la sucursal sea, por ejemplo, el 2500. Entonces, lo que estamos pidiendo aquí es que me saque los que tienen el departamento 1001 o los que tengan como código sucursal 2500. No sé si está claro, por favor. O sea, necesita que me comenten algo. A ver, vamos a hacer algo. A ver, vamos a abrir un momentito Excel y vamos a hacer algo como eso. Buenas Permítame. tardes. ¿Sí se puede hacerles en Excel? Les voy a comentar, no, vamos a utilizar, en la práctica vamos a utilizar un motor de base de datos. Les estoy comentando cómo funciona. Lo que pasa, miren, cuando usted utiliza una herramienta, pues si usted hace bien la instrucción y le va a salir bien. El tema no es que salga bien, el tema es que entendamos lo que nos está sacando. Mire, una instrucción bien hecha se va a cumplir siempre el postulado, que el resultado de una relación es otra relación y ya está. Que el número de columnas es igual, pues ya está. Y que el número de filas, ¿cuál es? Pues es lo que cumple. Entonces nosotros en el diseño de la base de datos debemos tener claro cómo está organizada la información. Están viendo la hoja de Excel, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces, si intentamos esto replicar un poco, pues existe un campo que está code tipo, el otro campo es nomdep, el otro campo es setgef y el otro campo es code sucursal. Quizás pongamos algo más práctico para nosotros, por ejemplo, pongamos aquí mejor la cédula para poner sus datos, tengo el nombre, tengo apellidos y tengo año de nacimiento. A ver, vamos a hacer esto como rapidito. Las cédulas, pues voy a poner, yo me invento muchos nombres acá. La cédula 1, 2, 3, 4. La cédula 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7.
1, 2, 3, 8. Cédulas diferentes. Nombre, por ejemplo, Juan Luis, Pablo Andrés, Jairo, que Boris, nombres inventados, ¿no? María Belén, que Andrea Carolina, nombres inventados. De la A, Ortiz, Pérez, chiquito, Caiza, ¿qué otro nombre había por aquí? Vera, Villao López y Cáceres Alviar. Ya, ahí tenemos eso y pongamos que nació en el 2000, que todos deben ser más o menos del 2004, 2007, ¿no? Yo el 91, ingeniero. 91. O sea, es el papá de los pollitos. Ya, ahí. Bueno, ahí más o menos. Entonces, si usted se fija, pues esta es una relación de lo que estamos conversando. Esta es una relación. En términos nuestros, pues esta es una tabla de una base de datos. Y es lo que nosotros queremos consultar. Entonces, cuando nosotros utilizamos cualquier lenguaje, en este caso el lenguaje relacional, me permite hacer una selección. Y la selección lo que nos dice es, yo le selecciono las filas que usted quiera y que cumplan una condición. Entonces, el trabajo que hace la selección es escogerme las filas que cumplen una condición. Eso es todo lo que hace. Y me escoge todos los encabezados, si cabe el término. Entonces, ¿qué es lo que hace el DBMS? Pues dice, me copio el encabezado y me copio los que cumplieron la condición. Entonces, cuando decía que si esta es la R1 y este es R2, entonces R2 es una relación que se genera a partir de R1. R2 es un subconjunto de R1. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, en preguntas que le pueden salir en la evaluación, ¿cuántas columnas tiene una relación si se aplica el operador de selección? Entonces, Serían 2. no, columnas o atributos sería el mismo número que tiene la relación desde la que estoy consultando. Entonces, usted se fija, la R1, que es la original, tiene 4. Cédula, nombres, apellidos y año, tiene 4. Y la relación resultante igual tiene las 4. Entonces, la pregunta del examen le dice, en una operación de selección de la relación R1, ¿cuántas columnas tiene la relación resultante R2? La respuesta es el mismo número de columnas de R1. ¿Ok? Y entonces, si la pregunta es ¿cuántas filas tiene R2 que se selecciona desde R1? ¿Cuál es la respuesta? Dos. Bueno, en el caso 2, pero lo que dice Anthony es más cercano. Depende de las filas que cumplan la condición de la operación de selección. Sí, entonces, depende de las filas que cumplan la condición de la operación de selección. Entonces, ahora sí, quitamos esto de acá y volvemos. Se sabe que el resultado va a ser este número de columnas. Lo que no sabemos es cuántas cumplen. Entonces, quito esto de acá. Vamos a dejar como estaba originalmente. Listo. Entonces, la selección, si usted se fija, es un término medio raro. Déjeme ver si por aquí encuentro el símbolo. Ya, entonces, si usted se fija, aquí está la selección
Esto es acá. Entonces vamos a copiarle acá para hacerlo un poquito más rápido. Entonces voy a hacer esta operación. Ya, ok. Esta es la instrucción que me interesa. Entonces yo quiero hacer la siguiente instrucción. Ya. Esto que estoy haciendo es porque no tengo este símbolo a la mano. Eso lo van a hacer ustedes ya con herramientas, mucho más fácil. Entonces quiero hacer la selección. ¿Desde dónde? Desde mi tabla que se llama R1. Recuerda, ahí tiene que se llama R1. Este R1 hagámoslo un poco más grande. Acá está. Vamos a hacer desde R1. Y la condición que le estoy poniendo es que, por ejemplo, cuando la cédula se iguala 1, 2, 3, 4. Pregunta, ¿cuántas columnas volverán al ejecutar esta instrucción? 4. 4. Entonces tengo cédula, nombre, apellido y fecha. ¿Cuántas filas regresan? 1. ¿Cuál? El de cédula 1, 2, 3, 4, Juan Luis y de la Cruz. Ya, entonces regresa esto. Se ha solucionado. Eso es lo que regresa. Ahora bien, el tema es que los motores de base de datos pues me ayudan a hacer cosas que son más complejas y de hecho por eso se utilizan los motores de base de datos, por la capacidad que tienen para procesar volúmenes grandes de datos. Entonces la teoría me dice que usted puede utilizar operadores para unir, para poner más condiciones. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a utilizar un operador AND, aunque recuerden que el símbolo es como como la B invertida, bueno, que sí la puedo poner. No, bueno, le pongo AND. Y le digo que, además que el año de nacimiento sea igual 2004. Entonces, ¿cuántos registros van a regresar? Dos. ¿Cuáles? Los dos primeros de Juan Los dos Luis primeros. y de Pablo Andrés. Ya, entonces fíjese que esto de acá, pues entonces este también vendría. Entonces, esos son los que vienen. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo que la cédula es 1, 2, 3, 4, ¿o no? Eso no es. Las condiciones serían en ese caso. Por eso, entonces les pregunto a ustedes, ya hice lo que me dijeron. Dice, entonces aquí dice que la cédula debe ser 1, 2, 3, 4. El registro 1 es 1, 2, 3, 4. Sí. ¿Y el segundo? No. No, entonces ese no va a volver. Entonces sería la opción solamente la respuesta sería 1. Claro, eso es lo que les trato de mostrar. El operador AND es de cumplimiento obligatorio, es una conjunción. En matemáticas se ve, cuando ustedes vieron, seguramente vieron las tablas de verdad, ¿no es cierto? Entonces tiene que cumplirse ambas o todas las condiciones. Entonces, si usted se fija, con la cédula no cumple.
porque la cédula es 1, 2, 3, 4 y solo cumple esta. Y el año 2004 solo cumple esta. Tiene que cumplirse ambas condiciones. Correcto. Entonces, ¿qué pasa si esto fuera un OR? Entonces, eso es diferente, que es lo que les estaba diciendo hace un momento. Que si en este caso la cédula es 1, 2, 3, 4 y se coge todos los 1, 2, 3, 4. Pero me dice OR, o sea, O, que el año de nacimiento sea 2004. Entonces, ¿cuáles regresarían? Los dos que ya tiene ahí. Los dos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo? A ver, le quito esto acá. Entonces regresan los dos porque estos dos están cumpliendo. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si aquí se me ocurre poner un OR, apellido, igual, y entre comillitas simple, le pongo del Villao López. ¿Cuáles regresarían? Regresarían 3. Entonces también vendría este de acá, ¿no es cierto? Recuerden que este ejercicio estamos haciendo con miles de registros. Usted no tiene idea de lo que está en la base de datos. Por eso les decía hace un momento que nosotros tenemos que armar bien la instrucción de tal manera que sepamos que lo que está volviendo es correcto. Entonces, ¿y si esto fuera un AND? ¿Qué pasaría? ¿Qué regresaría? La dos primero. O sea, esta no saldría. Ni la segunda tampoco, ingeniero, porque está obligatoriamente diciendo que en el 2004 y que sea de López, entonces no coincide el año con el apellido. Ya, entonces, si se acuerdan ustedes que había una materia que de pronto era bien tediosa y que eso que resuélvame corchetes, paréntesis, símbolos semejantes, ¿sí recuerdan eso, no? Sí. Ya, eso de matemáticas tiene que aplicarlo acá. Esta instrucción, tal como está, como instrucción no tiene error. Pero si yo quiero que salga bien organizada, a lo mejor tenga que utilizar paréntesis. Y recuerde, por ejemplo, cuando usted tiene una operación, tiene la multiplicación, la división, tiene la suma y tiene la resta. ¿Cuál es el orden de ejecución? ¿Qué se ejecuta primero? Multiplicación. Multiplicación, ¿no es cierto? Y lo último que se hace son las sumas y las restas. Si nosotros asociamos esa teoría de manejo de signos de acá, de estas, ¿cuál es la primera operación que se va a realizar? Esta con esta, cédula o fecha de nacimiento o año de nacimiento, ANT, apellido. Sería primero año de nacimiento y apellido. Correcto, ese es el por. Entonces aquí debería haber un paréntesis y aquí debería haber otro paréntesis. ¿Sí ve? Entonces usted ya le da forma a esto y dice que se cumpla esta obligatoria y esta es opcional. Si la instrucción está así, ¿qué regresaría? Quitemos esto. Regresaría 1 nomás. ¿Cuál? La que dice Juan Luis de la Ortiz. Correcto, porque si vemos, por ejemplo, fecha de nacimiento 2004, aquí tengo dos candidatos, pero dice que de estos dos candidatos debe cumplirse que el apellido sea Villao López. Entonces, no es. Entonces, esto de acá no regresa nada. Y luego me dice OR, que la cédula sea 1, 2, 3, 4, entonces regresa este de acá. Sí, entonces, eso hace el DBMS por nosotros y nosotros tenemos que enviar la condición armada.
Preguntas, por favor. ¿Sí? ¿Está claro? Una duda, ¿esa ecuación se aplica para las relacionales o no relacionales? No, no, esto es teoría relacional. Filas, toda relación, filas, columnas. Esto es teoría relacional. Luego, esto de acá, por ejemplo, esto que estamos haciendo, esto luego esto se lo traduce en SQL. Entonces, por ejemplo, esta instrucción que está aquí es la selección de asterisco from R1 where cédula es igual a 1, 2, 3, 4 or paréntesis año nacimiento igual a 2004 and apellido igual comilla Villao López. Cierro la comilla, pues cierro la comilla y cierro el paréntesis, ¿sí? Entonces, esto de acá es lenguaje SQL, es lo que nosotros terminamos haciendo, porque es un lenguaje ya de alto nivel, un poco más desarrollado que tener que entender esta parte que estamos casi que confundidos, ¿se ve? Esta instrucción es esta de acá en lenguaje relacional. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, estoy entendiendo. Ok, entonces sigamos desde aquí. Entonces es muy importante este manejo que hacemos de las filas, que cuando tenemos una tabla pequeñita, pues es mucho más fácil ver. Entonces volvemos acá. Les está apareciendo la presentación, ¿no? Sí. Ya. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Sigamos acá. Acá, esto ya lo vimos también. Hace un momento les decíamos de que así como nosotros podemos utilizar el AND, el OR o el NOT para negar, pues también podemos utilizar mucho estos operadores matemáticos. Sí que también hace un momento utilizamos el igual, pero bien podíamos haber puesto no igual, mayor, menor. Esto ya con algunos ejercicios que hagamos, pues vamos a verlo en mayor detalle. Entonces, aquí podemos ver una instrucción más compleja todavía, que la selección es acumulativa y es conmutativa. Si usted se fija en el primer ejercicio, la instrucción, lo primero que estamos haciendo es sacando de R, aplicando esta condición. A ese resultado le aplicamos otra condición. Y a ese resultado le aplicamos otra condición, ¿sí? Que es lo mismo que primero aplicar la condición C1, luego la C2 y luego la C3. ¿Por qué? Porque estamos trabajando por filas y deben cumplir todas las condiciones. Lo que sí es importante que tenga en cuenta cuando utiliza usted operadores lógicos, que la organización sea la que necesita. Si usted necesita meter paréntesis, pues es lo que tiene que hacer. Asimismo, si usted se fija, en lugar de hacer por partes, primero C3, luego C2 y luego C1, pues puede utilizar el operador de conjunción, el AND, que se cumpla C1, C2 y C3 como vimos en el ejemplo. Aquí, por ejemplo, en esto que está en la lámina, dice R es un empleado, C1 es salario mayor que 1000, entonces la primera condición que debe cumplir
es que el salario sea mayor que el millón que está ahí. Además que el código del departamento sea igual a 1001 y que además que la cédula del jefe sea la 200-1001. Si es que eso se cumple, algo regresa. Si no se cumple, pues tal como vimos hace un momento en Excel, no regresará. Regresará apenas la definición de la relación, pero no volverá ninguna fila. Bien, otro de los operadores es el de proyección. La proyección permite seleccionar ciertas columnas y se eliminan las filas duplicadas. Las relaciones son conjuntos. Es decir, en este caso la relación me permite trabajar ya con columnas, la proyección. Si usted se fija en el ejemplo anterior, vamos a explicar también en Excel, pues hace un momento nosotros teníamos esta relación que para nosotros representaba nuestros datos. Y entonces cuando hacíamos nosotros la selección, trabajábamos por filas. Filas que los datos cumplan la condición. Ahora la proyección trabaja por columnas. Entonces, en principio, la proyección dice, yo solo quiero nombres y apellidos. Entonces, esto viene acá y el resultado sería apenas esto de acá. Entonces, ahora, si usted se fija, la pregunta es, en una operación de proyección, ¿cuántas filas regresa? Las que pidan ahí. Las que tiene la relación, en principio les digo porque ya vamos a ver que no siempre es así. ¿Y cuántas columnas regresa? Todas. Columna sería 2 nomás. 2. Las que yo he decidido. Sí, entonces es diferente esta operación a la selección. Si usted se fija, la proyección trabaja ahora por columnas. Entonces, es que Gustavo, cuando dice las que cumplan, en este caso no es que vuelven las columnas que cumplan, sino las columnas que solicite, porque cuando hablamos de las que cumplan, es porque estoy aplicando una condición. Eso está muy bien cuando hablamos de selección, porque buscaré las filas que cumplan la condición. En este caso, en la proyección, se muestran las columnas que estoy solicitando. Tengo que explícitamente decir qué columnas quiero. Entonces, por ejemplo, resulta que ustedes se matricularon y seguramente ustedes ingresaron primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, tipo de sangre. ¿Qué más ingresaron? Gustavo dice, pensé que la petición era junto con la proyección. O sea, sí. O sea, hacer una petición con proyección. Sí, eso también. Eso también. Pero las columnas son lo que yo explícitamente debo pedir. Pero sí, efectivamente, se puede combinar estas dos operaciones y de hecho así es como se trabaja en un ambiente real. Entonces, les decía que ustedes agregan muchos campos cuando usted se registra en algo, pero para consumir el dato no necesariamente pide todo. Es como que usted tuviera un ropero y tiene que pedir toda la ropa. Pues a lo mejor solo necesita un pantalón y una camisa y ya está. Pero tiene que decir puntualmente cuál es el atributo que necesita. Entonces, si volvemos al tema de la proyección, pues la proyección lo que me hace es devolverme las filas que yo necesito, las columnas que yo necesito y las filas que tiene la relación o las filas que cumplen la condición en el caso de que envíe una condición. Entonces, eso es lo que dice aquí. Permite seleccionar ciertas columnas. Se eliminan las filas duplicadas y las relaciones son conjuntos, es lo que les decía. Si pido de una relación, pues el resultado sigue siendo una relación. Entonces,
si tomamos lo que está acá, pues se entiende que una relación tiene K atributos, pero usted pudiese decir, pues yo quiero solamente el atributo número 2. Y entonces solo sería el 2. Y este tipo de situaciones son muy útiles, sobre todo porque descargo el uso de recursos del ordenador en donde estoy trabajando. Pongámoslos de esta forma. Si yo, este es un ejercicio que me hicieron hace un momento, voy a decirle cinco palabras y a ver si le pone atención. Palabra 1, semestre. Palabra 2, cuaderno. Palabra 3, lápiz. Palabra 4, ordenador. Palabra 5, teclado. ¿Qué palabras dije? Cédula, lápiz, cuaderno, teclado Semestre. y semestre. Ya, ok. Cambiamos el ejercicio. Voy a decirle 2 palabras. Semestre y cuaderno. ¿Qué palabras dije? Semestre y cuaderno. Ya, entonces, ¿cuál es la reflexión? Su memoria, la memoria RAM, tiene que saberla utilizar. Entonces, no porque usted tiene mucha memoria RAM, tiene que cargarle de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros trabajamos en SQL? Esto es select att1, att2, attk from relación. Ya, esa es la instrucción, la equivalente de lo que está ahí. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo al DBMS? Oye, envíame todos los datos que tengas. Y si no me acuerdo todos, no, envíame nomás, ya veo cómo hago. Entonces, si usted se fija, estoy consumiendo recursos. Pero si yo solamente quiero el atributo 1, pues es el ejercicio que acabamos de hacer. ¿Por qué pido todo? De hecho, en SQL, esto se simplifica poniendo select asterisco from relación. Entonces, y fácil, o sea, no tengo que poner todos los campos. Si tengo 20 campos, no escribo los 20, pongo asterisco y me devuelve todo. La responsabilidad es de usted como desarrollador, que está trayendo todos esos atributos hacia la memoria de su ordenador y tiene que tener capacidad para procesar. Entonces, cuando un sistema no tiene muchos datos, es súper rápido. Este problema no lo va a notar. Cuando pasan años, la base de datos crece, entonces usted va notando todo esto, entonces tiene que empezar un poco a depurar la aplicación para disminuir esta carga de trabajo que usted le está poniendo a su equipo. No sé si está claro el comentario, por favor. Sí. Sí, ingeniero. Ok, esperemos cuando hagamos los ejercicios a ver cuántos ponen asterisco y les diré, no quedó tan claro. Te muestran toditos los campos. Ya, entonces no, eso no, en una base de datos pequeña, pues esto puede no notarse, pero es importante que tenga esa acción que hacer. Acá tenemos por el ejemplo. Si usted se fija, estamos utilizando el operador de proyección y estamos pidiendo, envíeme el nombre del departamento y la cédula del jefe desde departamentos. Es todo lo que regresa. Es lo que necesito y pido lo que necesito. No pido todo. Ese es el concepto de proyección. Entonces, la proyección sobre R1 tiene que ver mucho con este listado, el listado de atributos que yo le doy. Él es una lista de atributos que yo le doy. Obviamente el atributo tiene que estar en R1. R2 contiene todos los atributos
del AT1 ATK de las tuplas R1 que satisfagan la lista. R2 no tiene tuplas duplicadas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros diseñamos una base de datos, y voy a valer un poquito de Excel, esto puede ser muy normal que yo tenga acá, por ejemplo, otro campo que se llame nombres. Y pongo que ahí estoy poniendo los apodos: Juanito, Pablito, Jairito, me invento todo, Mari, Andy, etc. Entonces, si usted se fija, Excel no le dice nada. Excel le dice, oye, está bien, ¿ah? Y te almacena esos datos. Pero un motor de base de datos corporativo, un motor de base de datos relacional, no le permite esto porque ya existe un atributo con este nombre. Ahora bien, eso se cumple acá porque dice que R2 no tiene tuplas duplicadas. Entonces, en una base de datos real, no va a tener estos datos, no va a tener estos datos duplicados. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Qué dinero? Va a leer error ahí entonces. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, resulta que estos son nombres de personas y usted llega a tener, voy a borrar esto de acá, que tiene nombres de personas y tiene, por ejemplo, los automóviles, y resulta que tiene acá la placa, el año, y resulta que usted le tiene puesto un nombre, el nombre al carro. Usted tiene una bicicleta o tiene un carrito y le ha puesto un nombre, así de casualidad nomás. Entonces resulta que tiene ABC, X, T, Z, año 2022, 2020, 2021, y resulta que pone nombres que este carro los llama, qué sé yo, Escorpión, así unos nombres raros he visto. Alguno le pone Champions. ¿Qué más he visto por ahí? Bueno, Riviera también parece que he visto. Ya, entonces, si usted está juntando estas dos tablas, usted está haciendo una operación de unión que vamos a ver. Cuando usted junte estas dos tablas, entonces aquí va a tener un problema, porque este nombre se está repitiendo con este de acá. Bueno, que este no debería darse, ya les decía que esto no debería darse porque el DBMS no lo permite, pero se va a repetir con este de acá. Entonces, y eso está bien que esté así, porque esta es una relación que tiene el nombre que yo le doy al automóvil y este es el nombre que yo le doy a la persona. Entonces, cuando yo junto estas dos, el DBMS se encarga de decirme cosas como, oye, ponme atención, porque tienes dos nombres, dos en la relación, tienes dos veces nombre, tienes que decirme cuál es cuál, por ejemplo. Gustavo, la sugerencia es que debería llamarse nombre-personas y nombre-automóviles, eso. Claro, suponiendo que usted lo diseña. Entonces, mire, cuando nosotros entremos a diseño, habría que ver, por ejemplo, si usted se anima a poner así, porque de pronto son nombres muy grandes. Es muy normal, esto que yo le estoy diciendo en el modelo, es muy normal que exista el mismo nombre de campo y no está mal. Pero cuando hago una operación de proyección, el DBMS se encarga de sacar solo uno o de informarme que existe una ambigüedad porque no sé cuál sacar, si nombres de automóviles o nombres de personas. Eso es lo que me dice acá. R2 no tiene tuplas duplicadas. Y si es que va a salir, informa, da un error que hay que corregirlo. Eso es lo que trataba de comentarles. Ya cuando entremos a tareas de diseño, pues eso que recomienda que está correcto, debería siempre, desde que yo creo el modelo,
tener nombres diferentes. La proyección no es conmutativa. Si vemos, por ejemplo, la proyección de una lista de una proyección de otra lista, pues cuando los atributos de L1 están incluidos en L2. A ver, ¿esto qué significa? Que si yo hago una proyección de R1 y saco este listado de atributos, y si hago una proyección de esta consulta preliminar, ahora con este listado de atributos, ¿qué debería suceder? Que L1, que este listado, perdón, que este listado de L1 debería estar metido todos aquí. Si no, pues no va a dar un error. Eso es lo que significa. Entonces, dicho de otro modo, pues si yo aplico aquí L1 sobre L1, debería hacer lo mismo que estoy haciendo hacia un lado. Cuando los atributos de L1 están incluidos en L2. También puede darse que una proyección extendida, la lista de atributos pueden contener expresiones. A ver, ¿eso qué significa, por ejemplo? Supongamos que existe voy a poner acá una tabla. Digamos que aquí hay una persona que se llama, una relación que se llama personas, que aquí tengo la cédula. Resulta que aquí tengo, por ejemplo, sueldo, y bono, y edad. Entonces, yo pudiese hacer uso de operaciones cuando yo hago este tipo de operador, la proyección. Entonces, por ejemplo, yo pudiese decir que en lugar de A, lo que estoy diciendo aquí, que en lugar de A vaya sueldo, más y en lugar de B vaya bono, y que esto sea igual a sueldo final. Sueldo final. Entonces, esto sería, por ejemplo, select sueldo más bono from R1. Entonces, este sueldo es A, este bono es B, pero ante el usuario va a aparecer sueldo final unido. A ver, aquí no sé si lo puedo corregir. No lo puedo ver. Pero el sueldo final es una sola. Aquí se me fue un menos. Esto es una sola. Sueldo final. ¿Sí está claro? Listo. Entonces, hace un momento un compañero de ustedes decía, pero puedo combinar. Entonces, aquí está una operación combinada, por ejemplo. Lo que no puede ser es que la operación de proyección sea una operación interna. Ayuda mucho al DBMS a que primero saque las filas que cumplen una condición, y de esas filas que cumplen una condición, pues ya solo extrae las columnas. Entonces, aquí lo que estamos poniendo, si usted se fija, primero hacemos una operación de selección, seleccionamos
desde departamento cuando el código del departamento sea 101. Pregunta, ¿cuántas columnas regresan de esta instrucción, de la que está marcada ahorita? En teoría 3, ingeniero, porque está pidiendo el nombre de departamento, cédula de jefe. No, solo hasta aquí. Recuerde que se ejecuta por partes. Este pedacito de aquí, ¿cuántas columnas regresa? Una. No, regresan todas. Todas. Recuerde, eso explicamos hace un momento. La operación de selección filtra filas que cumplan esta condición, pero regresa todas las columnas. Ahora, si usted se fija, departamento tenía como 4 o 5 columnas, 4 tenía, y de las 4 solo quiero 2. Entonces digo, deme solamente nombre del departamento y deme cédula del jefe. Sí, y eso es lo que estoy mostrando. No sé si está claro el ejercicio. Entonces las operaciones vienen desde adentro hacia afuera. Sí, claro, desde adentro hacia afuera. Ahí. Por eso, las operaciones más complejas son internas. Recuerde cuando usted en matemáticas hacía eso de resolver con... Matemática, ingeniero, primero los paréntesis, así. Sí, ese es el principio, es un principio matemático esto. Entonces, esa operación ya es combinada. Repito, ¿qué es lo que gana usted con esto? Pues gana eficiencia, gana que el sistema rinda mejor. Porque si usted se fija, no es lo mismo coger dos columnas con 1.000.000 de filas a que coger 2 columnas con apenas 2 filas o una fila que cumplió la condición de que el departamento es el 100.01. Entonces, tenemos que pensar eso siempre, de que esto consume los recursos de su servidor. Entonces, eso es una operación ya combinada. Entonces, hasta este punto, hemos visto operaciones que trabajan con una sola relación o una sola tabla. Pero, como habíamos mencionado también, es posible que 2 relaciones se apoyen entre sí. Ejemplo, las personas y los autos que tiene. Ejemplo, el estudiante y las matrículas que tiene la universidad. El estudiante, las matrículas y las materias de esa matrícula. El estudiante, las matrículas, las materias y las notas de esa matrícula. Entonces, si usted se fija, solamente siguiendo ese orden, pues seguramente yo tengo estudiantes. El estudiante seguramente tiene matrículas. El estudiante seguramente tiene materias. El estudiante seguramente tiene calificaciones. ¿No es cierto? Entonces, parecería ser, por ejemplo, que el estudiante está asociado acá a las matrículas, que esta matrícula que usted tiene ahorita en 4º semestre tiene diferentes materias y que esta materia seguramente tiene varias calificaciones. ¿Está claro ese ejercicio? Sí, ingeniero. Entonces, muchas cosas pueden salir de ahí. Pero yo quisiera saber, por ejemplo, cuáles son las calificaciones que están sacando los estudiantes en las lecciones que están dando, por ejemplo. ¿En dónde tengo las calificaciones? En las materias. Aquí están. ¿En dónde tengo el nombre del estudiante? Acá. Entonces, si usted se fija, según este modelo, a mí me interesan solo los nombres y las calificaciones. Que si quiero el nombre de la materia, pues bueno, también le añado la materia. No, la matrícula no quiero la materia, y ya está. Si usted se fija, pero el camino tiene que ser el mismo, porque no puedo llegar de estudiantes directo a calificaciones.
De estudiantes tengo que pasar por matrículas, de matrículas paso a materias y de materias paso a calificaciones. Por lo tanto, ya tengo una necesidad de combinar tablas o relaciones para poder yo generar lo que necesito. Eso es lo que hace el producto cartesiano. Multiplica cada fila de una relación por cada fila de otra relación, con lo que es lo mismo. Cada fila de la relación estudiantes por cada fila de la relación matrículas. El resultado de esa multiplicación la vuelvo a multiplicar por materias y ese resultado la vuelvo a multiplicar por calificaciones. Entonces es un producto cartesiano bastante grande. Y aquí hay ejemplo, R1, multiplico país por región para ver cuáles son los países de la región. ¿Qué es lo que tiene que suceder en R1 cuando multiplico por R2? O si multiplico estudiantes por matrículas o país por región, por ejemplo. Que cada tupla T1 de R1 se combina con una tupla de R2, que es lo que les decía, fila por fila va multiplicando. R3 se forma con los atributos de R1 y R2. Por lo tanto, si país tiene 4 atributos y región tiene 5 atributos, ¿cuántos atributos tiene R3? Este tiene 4 y este tiene 5, así. ¿Cuántos tendrá R3? 9. 9. Regresa todo. R3 tiene todo. Con un pequeño detalle. Si recuerdan que decía una regla anterior, que cuando existen duplicados, pues el DMS se encarga de escoger uno. Entonces, cuando están duplicados, a menos que yo controle eso, pues es posible que ya solo regrese uno de los que se repiten. Sin embargo, el producto cartesiano hace la operación. Si A es un atributo de R1, por ejemplo, y también de R2, es conveniente empezar a utilizar un alias. Es decir, yo sé que nombres lo tengo en R1 y nombres también lo tengo en R2. Entonces utilizo este alias. Entonces, formalmente, ¿qué significa? Que si, por ejemplo, en estudiantes yo tengo nombres y en materias también, debería ser estudiantes.nombres. Y en el caso de materias, materias.nombres. Así es como yo pido. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Seguimos entonces. O sea que estaba revisando y estas láminas ni la guía está subida al aula. Voy a ver qué ha pasado porque estaba subido. De todas formas, al menos las láminas voy a dejar subido ya mismo, ¿ya? Aquí tiene un ejemplo para que mire cómo hace el producto cartesiano, así por comentar brevemente. Si usted se fija la fila 1 de la tabla 1 de departamento, vamos a multiplicar departamento por empleado. Entonces, esta de acá, perdón. Esto hace el DBMS, ¿no? Eso no tiene que hacer usted, pero cuando utilice esta operación tiene que saber qué es lo que por dentro hace. Entonces, esta de acá se tiene que multiplicar por todas las demás. Por esta, por esta, por esta, por esta, por esta y por esta. Y luego se repite el escenario. Va a la siguiente fila. Esta fila de acá. Ahora, igual.
esta con esta, con esta, con esta, esta, con esta y con la siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, si usted se fija, A1 de PT1, estamos acá, ¿no? Estos, no, perdón, estos son verdes. Entonces, estos son los verdes. Usted se fija, este es el verde, hasta ciudad. Y luego, pues, empezó a coger cada uno de ellos. Aquí está el uno, acá está el otro, y así con todos. Luego está el rojo, A1 de P1. Bueno, A1 de PT1, Cali, hasta el E6, hasta el E6 que está acá. Entonces empieza todo un proceso de multiplicación. El resultado de esto, ¿cuántas filas genera? Entonces aquí una forma que usted sí puede probar si esto está bien, si por ejemplo si departamento tiene cuatro filas y empleados tiene 6 filas. El número de, el número de filas resultantes es 4 por 6. 12. Perdón, 24. Hasta yo me quedé pensando. Entonces tenemos 4 que se van a multiplicar por 6. 6 por 4, 24. Ese debería ser el resultado de un producto cartesiano. Entonces, si usted está haciendo eso con el listado de estudiantes de la UPSE, pues la UPSE tiene como 4,000 y eso le hace un producto cartesiano con las matrículas, pues seguramente ese es un resultado muy grande. Los motores de base de datos pues no se molestan mucho, estas operaciones las hacen rapidísimo, pero la consistencia de los datos pues depende mucho de cómo nosotros armemos la operación. En todo caso, lo que tiene que saber es que cuando nosotros combinamos 2, 3, 4, 5 tablas, lo primero que va haciendo es el producto cartesiano de par en par, que es lo que les comenté hace un momento. Ingeniero, por si acaso, ahí decía filas, ¿verdad? No es columnas, ¿Perdón? no es columnas. ¿De qué? Es que decía filas, no sé si me estoy confundiendo yo, de que quedan 4 por 6 filas. Es que, no, es que son 4, mire, 4 filas está. Es filas. Eso es lo que puse, mire, aquí está 1, 2, 3, 4 filas. Ya entendí, es que yo la estaba viendo hacia arriba, las columnas, entonces yo decía, ¿por qué serían? No, porque eso ya comentamos hace un momento, el número de columnas tiene 3 acá, acá tiene 3. Si nos fijamos, este departamento tiene 3. Empleados, ¿cuántas tiene? 1, 2, 3, 5, ¿no? Por lo tanto, acá tiene, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí ve? ¿Sí notan eso? El producto gaussiano tiene 8 columnas. 8 que es la suma de los 3 y los 5. Esto es 8. Sí, correcto. Las columnas se suman y las filas se multiplican. Entonces acá tengo 8. Y el número de filas resultantes es la multiplicación entre el número de filas de la una relación por el número de filas de la otra relación. Y aquí teníamos 4 y aquí teníamos 6. 6 por 4, 24. Ya cuando estemos en la práctica, pues esto que hoy estamos comentando en gráficos y en teoría, pues es lo que tiene que quedar claro para que los resultados sean consistentes. Sí, ¿seguimos? Sí, ingeniero. Ok.
Entonces, seguimos. Bueno, el renombramiento pues es una operación que solamente vamos a dar lectura, permite renombrar atributos y relaciones para nombrar el resultado de un producto cartesiano de una relación consigo mismo, R1 por R2, pues puedo renombrarlo. A ver, ¿esto qué significa? Que por ejemplo, que si usted tiene un campo que se llama nombre y quiere llamarle nombrecito, pues utilice esta operación de renombramiento. Que si usted tiene una tabla que se llama estudiantes y solo quiere llamarle EST por un tema de ahorro de espacio, pues simplemente lo renombra. Pero no es que lo renombra físicamente, sino es que lo puede renombrar también a la hora de generar información, lo que se llama la utilización de alias. Esto en la práctica es mucho más entendible. Aquí lo que está haciendo, por ejemplo, asigna el nombre S, este S que está acá, asigna este nombre S a la relación resultante de la expresión E. Y los nombres A1, A2 acá y a sus atributos. Entonces, por ejemplo, el resultado le está asignando el valor S. Entonces, esto con un rename en SQL pues es mucho más sencillo. Aquí podemos ver un ejercicio. Por ejemplo, está haciendo la selección desde empleado por empleado y está renombrando a esto que sea jefe. O sea, en lugar de hacer empleado por empleado, está siendo empleado por jefe. Si se ubica, le está cambiando el nombre para no utilizar el mismo nombre. Si es que omitiera esta parte de aquí, es empleado por empleado. Pero le está cambiando el nombre, está siendo empleado por jefe. En la parte de acá también hace lo mismo. La diferencia es que está renombrando a jefe, pero le está dando también los atributos. Entonces, es una forma de, cuando utilizamos teoría relacional y especialmente base de datos relacionales, podemos utilizar una misma relación cambiándole de nombre y puede utilizar muchas veces. Esa es la potencialidad de este tipo de motores. Eso hace aquí. Otra operación se llama la unión. Este, en cambio, retorna la unión de los conjuntos de tuplas de dos relaciones. R1 unión R2. R1 y R2 deben ser compatibles, tener la misma aridad, o sea, el mismo número de campos, dominios compatibles en las columnas correspondientes y las tuplas duplicadas se eliminan. ¿Esto qué significa? Que si yo, por ejemplo, quiero unir los datos de los estudiantes con los datos de los profesores, entonces primero que estos dos deberían ser compatibles. Y eso es tener la misma cantidad de campos. Entonces, por ejemplo, si resulta que profesores tienen nombres y apellidos y fecha de nacimiento, entonces estudiantes también tienen que tener nombre, apellido, fecha de nacimiento, y entonces se cumple esta. Si es que los dominios son compatibles, eso significa que, por ejemplo, en nombres en profesores es una cadena de caracteres y en estudiantes cadena de caracteres. Apellidos, cadena de caracteres, y por ejemplo fecha de nacimiento es un date o tipo fecha en ambos casos. Entonces se cumple esto. Si es que los datos no son compatibles, esto no va a funcionar y obviamente las herramientas le dan error. Y las tuplas duplicadas se eliminan. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, si estoy uniendo solamente nombres y apellidos, tanto estudiantes como profesores, y resulta que hay un estudiante que se llame Walter Orozco y un profesor que se llame Walter Orozco, solamente sale un Walter Orozco. Eso hace la operación de unión. O sea, dice, aquí lo tengo duplicado, pues y quito uno y ya está. Entonces, la operación de unión, hay que tener siempre presente esta característica, porque pudiese no ser muy útil, dependiendo de lo que quiera hacer. Pues claro, yo les digo que cuando se gestiona una base de datos, pues aquí lo que vamos a ver las instrucciones,
Pero que en la vida real, cuando usted ejerce la profesión, nadie le va a decir, oye, utilízame un union, utilízame un complemento, utilízame un renombramiento. Es que el operador tiene que saber qué comandos son los que necesito. Entonces aquí, por ejemplo, es bastante práctico este tema, porque si usted se fija, aquí está en el ejemplo, está uniendo la relación región con país. Cuando yo no estoy diciendo, y estos dos, por alguna razón lo quiero unir. Y si usted se fija, estoy poniendo nombres de regiones y nombres de países. Primero, mismo número de campos, sí, 1 y 1. Segundo, el mismo tipo, sí, son variables de caracteres y eso va a funcionar. Pregunta para ustedes, ¿cuál sería el resultado de esta operación? ¿Qué dice? Una relación. ¿Con cuántas columnas? No, regresa una columna. Regresa la que está primera. Entonces aquí aparecerá non región. Non región. Porque estoy uniendo. Entonces los datos, ¿qué será? Entonces, que suponiendo que estos datos son correctos, vendrá Sierra, Ecuador, Costa, Colombia, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué está usted? Uniendo los datos. ¿Por qué lo hace? Pues no lo sé. Decidió unir simplemente región con país. Esto no tiene mucho sentido, pero lo estoy uniendo. ¿Qué es lo que le hace su motor de base de datos? Dice, oye, si me pides, cumple dos cosas. Cumple que la cantidad de campos de un lado sea igual a la cantidad de campos del otro lado. Me pides uno por la izquierda, uno por la derecha, listo. Cumple que el tipo de dato esté dentro del mismo dominio y ambos son variables de caracteres. Por lo tanto, ya está. Y el DBMS no le va a dar error. Si escribiese Ecuador en ambos lados, pues saldrá una sola vez de Ecuador. Eso es lo que les estoy comentando. Ya en los ejercicios, cuando utilicemos la base de datos, verá que esto sí es útil. Por lo pronto, pues, acercarnos un poquito a esta estructura, pues nos va a ayudar a nosotros a comprender cómo es el esquema de almacenamiento. Otro operador es la diferencia, pues retorna la diferencia de los conjuntos de tuplas de dos relaciones que están en la primera relación, pero no en la segunda. Es R1 menos R2. Estas relaciones deben ser compatibles. A veces, por ejemplo, resulta que de una relación quiere quitar ciertos campos que están en la otra relación. Entonces, para eso funciona la diferencia. Entonces, por ejemplo, lo que está diciendo aquí es quitando de empleados cuyo salario sea menor que 2 millones, pero quitando todos los que están por debajo del 1 millón. Entonces, quita datos. Yo les digo que por experiencia propia, pues de esto casi que no es muy útil en esta operación de complemento, pero el lenguaje relacional sí lo tiene. Hay operadores que son mucho más desarrollados que hacen este trabajo. Y entonces en álgebra relacional nosotros hemos venido viendo estas operaciones que yo les he tratado de explicar en palabras no matemáticas, pero que en la práctica significa muchas cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, que las relaciones se pueden, recuerden las operaciones matemáticas en teoría de conjuntos, que hay propiedades que son reflexiva, simétrica, transitiva, que existen, que la definición de dependencia funcional. Todos estos conceptos de matemáticas, pues le invito a que revise aquí, pues en el primer caso estamos diciendo que E1 se está uniendo a E2, en el otro que a E1 le estoy sacando E2, y el otro estoy haciendo E1 por E2.
En el otro estoy haciendo un renombramiento de uno. P es un predicado sobre los atributos de uno. Y el otro estoy sacando un listado de atributos de uno. Y el otro estoy poniendo un nuevo nombre al resultado. Entonces, esto es lo que hemos hecho hace un momento. Aquí también debemos tomar, es lo que ya les iba comentando, el orden de ejecución de los operadores. Tenga presente que primero se hace la selección, luego se hace la proyección. Acá. Eso hace el DBMS, ¿no? Primero esto, luego la proyección y luego el renombramiento. Y acá también primero el producto cartesiano, luego hace la unión natural, acá la intersección, acá la unión y acá el complemento. O sea, el motor de base de datos en función de lo que vaya encontrando, así es como va operando. Entonces, muy presente cuando utilice especialmente paréntesis. Y si queremos ver un poco ya el gráfico grande, pues así es como se ejecuta toda la instrucción, de adentro hacia afuera. Si usted se fija aquí, tenemos departamento, tenemos empleado, y lo que está haciendo aquí es el producto cartesiano. Y luego, como estos dos tienen un campo común, estoy diciendo si es que el código del departamento coincide con el código del departamento de cada una de las relaciones. Entonces se aplica una condición. Y luego de todos esos campos que salen sumados, pues solamente quiero que me salga el nombre del departamento, los nombres y los apellidos de las personas. Y así es como se muestra luego al usuario. ¿Sí? Así es como el orden de ejecución. No sé si está claro. Bueno, ya estamos finalizando. Y aquí tenemos los otros operadores que también hemos comentado, la intersección, la unión natural, que es que la unión natural es esto que aquí está acá, unir a través de un campo común, pero si yo no quiero primero hacer el producto cartesiano y luego ubicar el campo por el que se juntan estas dos relaciones, departamento y empleado, entonces reemplazo, toda esta parte la reemplazo, perdón. Toda esta parte la reemplazo y la pongo simplemente el operador de unión natural, que creo que se llama el join. Esto acá. Sí, que es este operador que está acá. Este joint asume que existen dos campos igualitos, uno en cada tabla. Entonces, si usted se fija, sucursal tiene code país y país tiene code país. Por lo tanto, el joint asume que eso existe y hace que funcione. ¿Sí? Eso. Y listo. Entonces, ¿alguna pregunta? Estaba un poco cansado tal vez, pero es una parte teórica que es necesaria trabajarla. Recording stopped. Mire, mañana van a trabajar haciendo esta parte práctica. Pues en la lámina que voy a subir está el video, están las instrucciones para que lo haga. Usted puede hacerlo en casa tranquilo y mañana solo comento un poco cómo es que lo ha hecho a los compañeros que no han logrado hacer. Pero él es un video bastante explicativo de la parte práctica de lo que hemos hecho. No sé si tenga alguna consulta, por favor. Listo, entonces hagan ya les voy a subir ahorita al portal. En el video usted va a encontrar todo, lo va a hacer en un motor de base de datos, un motor de base de datos que esté en la web.
No, la asistencia no, yo les decía que controlo desde Zoom. A mí me da el reporte de Zoom, así que no, la asistencia no está habilitada. Entonces, en las láminas va a encontrar dónde está el link, todo lo hace en la web, así que no necesita tener nada más que eso. Listo, entonces nos vemos la siguiente clase.